Muy buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga mucho. Continuando con los estudios de estos días, hoy Viernes Santo, era el segundo día de la fiesta de los panes sin levadura en Israel. Es cuando justamente el Señor es llevado a juicio, un juicio injusto, un juicio que se hace de madrugada entre sacerdotes corruptos y testigos falsos. En definitiva, es acusado el Señor y comienza allí ese periplo entre autoridades de gobierno, entre romanas y judías, pasando por el gobernador y bueno, terminando en las idas y vueltas entre Herodes y Pilato. Pilato finalmente termina entregándolo a los judíos para ser crucificado. El Señor es crucificado, está en la cruz desde antes del mediodía hasta aproximadamente las 6 de la tarde. En ese periodo, bueno, suceden varias cosas que veremos más adelante. Y luego de esto muere el Señor y pide el cuerpo del Señor Jesús, José de Arimatea, que tenía un sepulcro cavado en una cueva, compra una sábana, lo envuelve y es llevado hasta el sepulcro. Allí es acompañado por María Magdalena y María, la madre de Jesús, que junto con José de Arimatea salen del sepulcro y los soldados quedan custodiando la tumba, corriendo una gran piedra delante de la abertura para que nadie pudiera entrar ni salir. Es sellada y se le da orden a los soldados de que nadie abra esa tumba. Esto es lo que sucede en el día viernes, previo a lo que es el día de reposo judío, que es el sábado. Vamos a detenernos en uno de los aspectos que quiero que veamos centrales en lo que es la crucifixión del Señor. Está siendo interrogado en estos vaivenes que tiene el Señor entre Pilatos y Herodes, y llega por segunda vez ante Pilato, y Pilato lo presenta delante de los judíos y dice: ni Herodes ni yo encontramos nada de qué acusarle. Y la multitud seguía pidiendo, ¿no es cierto?, que lo mataran, que era reo de muerte. Y en eso es que viene a memoria a Pilato el hecho de que siempre en esa fiesta, como una tradición, en la fiesta de la Pascua, se liberaba a un preso. Y entonces presenta a Jesús y junto a él presenta a Barrabás, un criminal, y la multitud pide que liberen a Barrabás. Intenta convencer, ¿no es cierto?, diciendo: pero ¿qué hacemos con Jesús? Crucifíquenle. Pero dice: si nada malo ha hecho. Y seguía insistiendo, ¿no es cierto? Entonces, en esa situación entra Herodes, se sienta en el trono, entra Pilatos, se sienta en el trono, y ahí aparece en escena la mujer de Pilato. La mujer de Pilato le manda a decir a Herodes de que no tenga nada que ver con este justo, dice, porque esta noche he padecido mucho en sueños a causa de él. De alguna manera había sido revelado en la mujer de Pilatos quién era Jesús y que no tenía ninguna causa de qué acusarle, y le estaba alertando a Pilato de que él no fuera responsable de nada que sucediera con la vida de este, para ese momento, tal Jesús para los romanos. En este proceso es cuando libera a Barrabás y, pretendiendo salvar a Jesús, lo manda a azotar a Jesús. Si la idea original, siguiendo lo que los judíos estaban pidiendo, era matarlo
directamente tendría que haber ido a la cruz. Pero la intención de Pilato fue azotarlo para que luego de que lo vean azotado, lastimado, herido, tuvieran misericordia de él y le perdonaran la vida. Y de así, de alguna manera, Pilato decir, bueno, yo no tengo nada que ver, yo no lo maté. Yo salvé su vida de alguna manera, quedando bien con su conciencia y también con su esposa. Esto lo encontramos en Mateo 27, 19, encontramos el acontecimiento en el cual la mujer de Pilatos manda a decirle a Pilatos estas palabras. Luego de que le manda a azotar, lo trae nuevamente, lo presenta a la multitud y se le vuelve a consultar, ¿no es cierto? Bueno, lo he azotado, ¿ahora qué vamos a hacer con él? Pretendiendo de que la multitud dijera, bueno, ya está, ya, pobre, está hecho pedazos este hombre, que lo dejen libre. No solamente encontramos, ¿no es cierto?, en medio de los sacerdotes que estaban instigando a la multitud a reclamar la muerte del Señor, una falta de misericordia hacia la vida del Señor, sino que también tenemos que entender de que el plan original de Dios era que el Señor Jesús pagara con la vida a causa del pecado de toda la humanidad. Habiendo dicho esto, entonces, vamos a pasar al momento en que el Señor es crucificado. Lo vemos en el libro de Juan. Me gusta cómo lo detalla Juan esto. En el capítulo 19, a partir del verso 17, dice, crucifixión y muerte de Jesús. Y comenzamos la lectura. Y dice, y él, hablando del Señor Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Acá no menciona, en este pasaje, no menciona a Simón, no era pariente mío. Este Simón era un hombre que venía del campo y a causa de las heridas que tenía el Señor luego de haber sido azotado, no podía él cargar la cruz. Él apenas podía mantenerse en pie a causa de todas las heridas que tenía en su cuerpo. Al ver esto, los soldados, como tenían autoridad sobre los judíos para mandarle a cargar, a llevar una carga, por eso que el Señor dice en uno de los pasajes, si alguien te obliga a llevarle una carga durante una milla, ve con él dos, diciendo, ¿no es cierto?, de la misma manera que si alguien te golpea en una mejilla, dale también la otra. Hablando de la misericordia del ser humildes, de ser mansos, como él decía, ¿no es cierto?, ser mansos y humildes. Ahora, Juan acá no lo menciona, pero sigue diciendo, allí lo crucificaron, verso 18, con él a otros dos, uno a cada lado. A estos otros dos no los habían azotado, fueron directamente a la cruz. Y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyendo este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí sus vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y su hermana, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre
y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he aquí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: «Tengo sed». Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y, poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: «Consumado es», y, habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Luego comienza el relato, ¿no es cierto?, de cuando es atravesado con la lanza por el costado y que no fue necesario quebrarle las piernas al Señor porque ya había muerto. Cuando José de Arimatea va a pedir el cuerpo de Jesús ante Pilato, Pilato se sorprende que tan pronto hubiera muerto. Claro, para una crucifixión llevaba más tiempo, pero no olvidemos que Jesús, además de ser crucificado, antes había sido azotado. Y el azote de los romanos era lacerante, era muy desgarrador en cuanto a su cuerpo. Las heridas eran profundas, había perdido mucha sangre. Vuelvo a decir, no pudo cargar la cruz hasta el lugar porque apenas podía mantenerse en pie. Sumado a esto, la crucifixión, el tiempo en el que el Señor estuvo en la cruz fue muy breve comparado a lo que normalmente una persona estaba en la cruz. La muerte de la cruz era una muerte muy tortuosa, era agónica, llevaba asfixia, llevaba un montón de situaciones, ¿no es cierto?, que algunas vamos a ver en este momento. Cuando el Señor dice: «Tengo sed», llama la atención, ¿no es cierto?, de que no le acercaran agua, sino que le acercaran vinagre. ¿Por qué es esto? Porque la idea, ¿no es cierto?, de el vinagre dándole a aquel que está crucificado, de alguna manera era aliviar los dolores. No con la intención de, a ver si me puedo explicar. La intención de los romanos no era que el que estaba crucificado no sufriera, no. ¿Qué hacían al aliviarle los dolores? Al aliviarle los dolores, cuando uno está muy dolorido, usted se golpea en una pierna y cada vez que la apoya le duele, entonces no la apoya. Se apoya en otra pierna, ¿no? O va evitando el dolor de alguna manera. Ahora, cuando la persona está adormecida, cuando la persona tiene de alguna manera un calmante que hace que no le duela algunos dolores del cuerpo en la crucifixión, la persona, a causa del cansancio, empieza a relajarse. Cuando la persona se empieza a relajar, lo único que lo sostiene en la cruz son los brazos. Al estar los brazos extendidos con fuerza, ¿no es cierto?, durante tanto tiempo se genera una contractura en la espalda que empieza a dificultar en gran manera la respiración. Este proceso en el Señor Jesús fue muy breve, ¿no es cierto?, porque dice de que cuando hubo tomado el vinagre, dijo: «Consumado es», y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La expresión «consumado es». Muchos quieren, de alguna manera, lo explican diciendo de que ya está todo terminado, ya está todo hecho. En realidad, la expresión «consumado es» envuelve mucho más, no solamente que ya estaba todo hecho, refiriéndose quizás a todo lo que ya había sido profetizado sobre él. Leíamos recién, ¿no es cierto?, cómo se había cumplido lo escrito respecto de sus vestiduras, cómo se había cumplido lo escrito respecto de que le iban a dar vinagre, que iba a tener sed, y así en muchos otros aspectos previos a la crucifixión que se cumplieron tal como habían sido profetizados. Aún, ¿no es cierto?, los eventos posteriores, cuando encontramos la muerte de Judas y la compra del campo del alfarero con el dinero de las 30 piezas de plata que había sido entregado el Señor Jesús. Esto ya estaba profetizado también, ¿no es cierto? Entonces,
Al llegar al punto de que el Señor Jesús inclina la cabeza y dice, consumado es, no solamente hacía referencia a esto, sino que encerraba mucho más, refiriéndose a el pago por los pecados de toda la humanidad. Él estaba pagando todo. De alguna manera, la deuda está saldada, está cancelada la deuda. Muchas veces en un contrato de negociación, más cuando se habla de un monto muy alto que probablemente ha sido financiado y tiene varios recibos de pago de distintas entregas, ¿no es cierto? Cuando llega el último recibo, el último pago, el de la cancelación de la deuda, tiene una rúbrica que dice: todo está saldado, no hay nada más que reclamar. Ya afirmando que es el último pago. Y el consumado es, hablaba justamente de esto. Ya está todo pago. Jesús pagó todo lo que había que pagar por tu vida y por mi vida, por mis pecados, por tus pecados, por los que hicimos, por los que vamos a hacer y hasta el día que el Señor nos venga a buscar. Todo está saldado. Fue algo que impactó de una manera tremenda a todos aquellos que estaban en esta ciudad, al punto que cuando muere el Señor, dice en uno de los pasajes que se levanta una gran tempestad, se oscurece el cielo de una manera tremenda y en ese momento es cuando es rasgado el velo del templo desde arriba hacia abajo, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde entraba el sacerdote solamente una vez al año, que era donde estaba el arca del pacto, el arca del testimonio, el arca del pacto, del antiguo pacto. Era rasgado ese velo. Hasta acá era el antiguo pacto, ahora comienza a regir el nuevo pacto, y el nuevo pacto es aquel que nos da libre entrada delante del trono de Dios. No porque lo merezcamos, no porque seamos aptos, no porque hayamos reunido las condiciones, sino porque Él pagó el precio por el pecado de toda la humanidad. Él pagó y saldó la deuda de manera completa. Hermano, hermana, tenemos que tener presente esto en este tiempo. El Señor Jesús pagó la deuda. Pagó por mis pecados, pagó por tus pecados. Pagó por los pecados de la humanidad. Pagó por los pecados de aquellos que le siguen y le sirven y entregan su vida y caminan el resto de sus días con el Señor hasta el día que el Señor nos venga a buscar. Y también pagó por aquellos que no le siguen, que no le creen, que no lo aman, que no lo recibieron. También murió por ellos y pagó por los pecados de ellos. Pero ¿sabe qué? Si no reciben a Jesús, como decíamos ayer, si sus vidas no son entregadas al Señor, entonces la obra de la cruz es en vano. La obra de la cruz es en vano. Todo está hecho, es cierto. La obra del Señor es como a la humanidad, incluso a los gentiles, es como un cheque en blanco. Nosotros podemos poner el monto que querramos, pero si no tengo el cheque, si el cheque no lo tengo, si no recibí el cheque en la mano, no lo voy a poder cobrar. Y el tener el cheque en la mano es haber aceptado la muerte vicaria de Jesús por ti, por mí, por cada uno de nosotros, por mis pecados, para mi salvación. Cuando yo tomo esto para mi vida, ahí es que recibo el cheque. Ahí es que recibo la obra de la cruz sobre mi vida y empieza a ser efectiva. Esta es la gran diferencia, mi hermano. Jesús murió por todo el mundo. Por eso Juan dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. No dice, porque Jesús murió para todos los que le siguen. No. De tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo,
que entregó a su Hijo unigénito, único en su género, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es maravilloso poder ver cómo el Señor tomó todos los recaudos y no dejó que se escapara ni un detalle para que el enemigo no tuviera nada de qué tomarse y poder decir, no, esperen, faltó esto, faltó este detalle. Cuando recordamos la vida de ese monje protestante, el que inicia el protestantismo justamente en la Iglesia Católica, estamos hablando de Lutero, dicen de que en sueño o en oración el enemigo venía a acusarle de todos sus pecados y que Lutero comenzaba a escribirlos, ¿no es cierto? Y le preguntaba al enemigo, bueno, ¿y qué más? Y le daba otros pecados y los iba anotando y la lista era muy extensa. Y cuando termina, ¿no es cierto?, dice, ¿qué más? Bueno, ya no tengo más nada de qué acusarte, ya con todo eso es más que suficiente. Entonces cambia la pluma y con una pluma roja comienza a escribir con tinta roja diciendo, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Porque, hermano, la deuda está saldada. La deuda está saldada. Por eso es que el enemigo no tiene nada de qué acusarnos. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Para el que está en Cristo no hay condenación. No hay condenación. Porque Cristo ya pagó todo. ¿Quiere orar conmigo en esta hora? Padre eterno Dios, mi Señor, te damos gracias. Gracias, amado Padre, porque tú enviaste a tu Hijo, Señor. Inocente, santo, puro, a hacerse uno más entre nosotros, Señor, a caminar como uno más entre nosotros, pero aún en medio del barro de este mundo, en medio de la inmundicia y del pecado que rodeaba, Señor, su vida, Él se mantuvo limpio, santo, sin mancha, sin pecado, para poder ir a la cruz y siendo Él inocente, cargar el pecado de toda la humanidad, al punto de que la deuda entera fue saldada. Hoy te damos gracias, Señor. Gracias, eterno Rey, por esa muerte, por ese pago tan caro, Señor, tan caro por mi vida, por mi salvación. Bendito Dios, yo te ruego que pueda tener yo siempre presente este precio de la cruz, para que ese sacrificio, Señor, no haya sido en vano, sino que siempre pueda tenerlo delante de mí, sabiendo, mi Dios, aleluya, que aún en mis errores, tú, amado Dios, has pagado por cada uno de ellos. Y así, amado Señor, evitar que el enemigo venga con acusaciones, con juicios, con condenaciones, Señor, sabiendo de que tú, amado Dios, has pagado por todo esto. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú nos diste libre entrada ante tu presencia. Hoy podemos venir delante de ti, amado Señor, con libertad, amado Señor, sabiendo, eterno Dios, que tú, amado Señor, estás escuchando cada una de nuestras oraciones. No porque seamos mejores, Señor, sino porque tu Hijo, Señor, nos ha hecho aceptos delante de ti. Él nos justificó, Señor, por su sangre hemos sido nosotros lavados, limpiados, justificados, Señor. Y es por esa sangre que tenemos entrada. Gracias, mi Señor. Gracias, bendito Rey, te damos. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús, mi hermano. Qué maravillosa que es la sangre del Señor. El Señor les bendiga mucho, les mando un gran abrazo a la distancia y estamos siempre en contacto.